Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. En realidad, el Frente Guazú en la Argentina hay un intento de más de un año, casi 2 años, de tratar de construir un Frente Guazú. Solo que las coincidencias entre las distintas agrupaciones políticas no fueron rápidas, fueron lentas. Primero porque el Congreso de Migrantes aglutina a muchos partidos políticos y nosotros pensábamos que inicialmente eso ya era una posibilidad cierta de armar de eso posteriormente un Frente Guazú. Otros sectores que nos consideraron de la misma manera y entonces se lanzaron rápidamente a tratar de armar un Frente Guazú. Se armó y no se desarrolló. Con el proceso fuimos conversando los dos sectores y de acá se fue el ingeniero Canese. Hicimos una reunión con todos los sectores, con la cabeza principalmente de todos los sectores, en el Hotel Bauer, y constituimos una comisión directiva de 7 partidos. Sí, que son los que están allá. Que son el Partido Convergencia Socialista, el Partido Frente Amplio, el Partido Comunista Paraguayo, el Partido Popular Tecoyoyá, el Movimiento Soberanía y Desarrollo, el Partido de Unidad Popular y el Movimiento Patriótico Popular. Así que totalizan los 7 instituciones representantes que están allá. Bueno, y el miembro adjunto de Soberanía y Desarrollo fue designado el doctor Soler. Y bueno, se armó un equipo ahí relativamente reducido. Pero pasó un mes más o menos y tuvimos pequeña divergencia de vuelta y no se pudo hacer una asamblea, una reunión más ampliada con la participación de todos los militantes. Finalmente los militantes exigían que se hiciera una asamblea para hacer una planificación general y ampliar las secretarías. Se permitió la participación en igualdad de condiciones a movimientos políticos solo existentes en Buenos Aires. Movimiento político paraguayo denominado Movimiento Tecoyoyá. Sí, se le admitió en igualdad de condiciones en la mesa de presidente igual que a los otros partidos. Se amplió con eso, también se amplió para el Encuentro Nacional. Bueno, entonces ahora sabemos que también se suma a País Solidario, un representante en la mesa de presidente, que va a conformar el Frente Guazú de Argentina. Y decimos Argentina porque el Congreso de Migrantes tiene asociado en la frontera argentino-paraguaya, está en Clorinda, está en Formosa, está en Resistencia, está en Corrientes, en Misiones, y entonces todos esos compatriotas que son miembros del Congreso de Migrantes también van a pasar a ser miembros del Frente Guazú, porque es el mismo proyecto, el reclamo de la ampliación de la democracia y de las reivindicaciones paraguayas, o sea, de los paraguayos del exterior. Hay otras tareas muy interesantes. Nosotros vemos que los que están empadronados allá, que totalizan ahora 14.700 en Buenos Aires y 1.300 en la frontera, estos 14.700 tenemos que ubicarlos para llevarle, ¿no es cierto?, el mensaje y ver quiénes van a venir a votar, o quiénes van a votar ahí. Sí, los que están empadronados ahí tienen que votar en Buenos Aires. Y los que no están empadronados, que son muchos más, porque hay que tener en cuenta que hay más de 1 millón de paraguayos con posibilidades en edad de sufragar y no están empadronados. Bueno, esa gente que no está empadronado, muchos de ellos están empadronados acá en el Paraguay.
Eso vamos a ver si cómo logramos que ellos puedan venir, los que no tengan recursos propios, cómo conseguirle nosotros recursos para poder darle en los colectivos. Señalar claramente que Lugo es la figura, sí, eso no hay ninguna duda. Señalar también que el doctor Aníbal Carrillo, lo que está en política, cualquiera sea la corriente, incluso cualquiera la corriente socialista o no socialista, peberista, incluso gente del Partido Liberal, reconoce que el doctor Aníbal Carrillo es un político. Y es un político honesto, reconoce, no puede decir que no. Eso es muy importante, una trayectoria política. Sí, los que están en la política conocen eso. Y en ese aspecto, Aníbal Carrillo es muy importante, porque tiene el respeto de los demás políticos. Sí, es una figura limpia y una figura con experiencia, que son lo que se necesita en estos casos. En ese aspecto, re valioso la figura del doctor Aníbal Carrillo. Y otro, referente a compañero Aguayo, por ejemplo, es un compañero proveniente de la lucha campesina del año 80. Nosotros que somos militantes antiguos le conocemos del año 80. Él era muy pibito cuando nosotros ya teníamos nuestros 35 años y ellos recién tenía 20, 22 años, se iniciaba en la lucha. Nosotros los conocemos, pero también conocemos una larga trayectoria del 80 a esta parte. Son más de 35 años de estar en la militancia, o 32 años, 33 años en la militancia, que no es poco. Y una buena figura representando a un sector más oprimido, más necesitado, más perjudicado por el sistema de gobierno. Creo que es muy valiosa la participación en ese aspecto del compañero Aguayo. Y referente a el compañero Sixto, lo que estamos más o menos en la política, sabemos que ha presentado muchísimos proyectos de ley en el Parlamento y que fueron muchos de ellos rechazados por los representantes de los partidos tradicionales. El proyecto de la reforma agraria, el proyecto de reparto de tierra, el proyecto de ayuda económica, uno tras otro fueron rechazados por parlamentarios liberales y colorados. En ese punto tiene un prestigio ganado, ¿no es cierto? Y es un político cabeza nada menos que del Partido Popular de Coyollá, que no es poco, ya que el Partido Popular de Coyollá surgió con Lugo y todos lo identifican al Partido de Coyollá con Lugo. Y uno de los líderes que quedó destacado y que se mantuvo de Coyollá y que se convirtió en su presidente y en forma constante estuvo desarrollando la política dentro del partido, creo que es un hombre con mérito en política. De todos los sectores populares, socialistas, corriente progresista, el Partido Popular de Coyollá es el partido más numeroso. Pilisola también es un hombre histórico, ¿no es cierto? En la política, Pilisola se inició en la década como sindicalista, diríamos, luchador social, en la época estudiantil y en la época del hospital de clínica. Y eso a él le valió, ¿no es cierto?, su persistencia desde muy jovencito, su persistencia en el trabajo le significó después, ¿no es cierto?, ocupar un prestigio en el ámbito político nacional hasta llegar a ser intendente de Asunción, ¿no es cierto?, electo. Que si es un político, también podemos decir lo que se suele mencionar, político de raza. Es un político desde joven, con persistencia, con tenacidad y honrado, que lo también necesitamos. Político honrado
tenaces, ¿sí? Políticos que defiendan los intereses nacionales, ¿sí? Políticos que defiendan la soberanía. Son los políticos que necesitamos. Y felizmente se ha formado un buen equipo, un gran equipo que defiende, ¿no es cierto?, la soberanía nacional, ¿sí? La soberanía alimentaria, la educación gratuita, la salud gratuita, ¿sí? La tierra para todos los que necesitan trabajar, ¿sí? Todas estas consignas, todo este grupo de gente lo defienden, y no lo defienden de ahora, lo defienden de hace muchos años. Y por ello es valiosa ¿no es cierto?, este gran equipo que se ha conformado en el Frente Guazú. Si el Frente Guazú llegare a ganar estas elecciones que vienen, va a ser la gran oportunidad como nunca otro tiempo visto, solo comparable en la época de Francia y de los López, de que surge de vuelta una fuerza política capaz de llevar adelante el proyecto nacional y popular. Lo que muchos compatriotas dicen, la liberación final, sí, la recuperación total de nuestras fuerzas reales, sí, de nuestra fuerza humanística. Si nosotros llegamos a ganar estas elecciones, el futuro va a ser difícil, pero vamos a pelear hasta el final y vamos a tratar de que no se vuelva a cometer un delito como la que se cometió con Lugo, un asalto al poder. Me refiero a un golpe institucional que no se vuelva a repetir, y nos va a servir de experiencia esto como para que nosotros todos unidos, más que en cualquier momento de la historia, en 135, 140 años a esta parte, vamos a lograr la unidad del pueblo para beneficio del pueblo.